Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les damos la bienvenida a una emisión más de Descubriendo Ven Sígueme. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y de ser pues nuestros fieles escuchas, ¿verdad? Y les recordamos nuestros medios de comunicación, nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias, la respuesta a las preguntas que hacemos o sus inquietudes y sus dudas a descubriendobensígueme@hotmail.com, y también nos pueden encontrar en Facebook, en nuestra página institucional Chilango Radionet, y en Twitter en @desbensígueme. Ahí nos pueden encontrar y son nuestros medios de comunicación. Y después de haberles dado la bienvenida, dejo micrófonos a África, David y a Shey. Muchas gracias, Iván. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya se siente frío en nuestro país, a veces mucho, a veces poco, ha llovido. Cuéntenos cómo va el clima por allá, si ya es invernal o todavía no. Bienvenido, David. Bienvenidos, amigos, otra vez con el gusto de poder contar con ustedes, con su compañía en esta nueva emisión de Descubriendo Ven Sígueme, que esperemos que pueda ser de mucha ayuda para todos y cada uno de nosotros. Bienvenida, Shay. Gracias, bienvenidos a todos. Bueno, pues comencemos. Esta semana leímos Ven Sígueme Moroni, capítulos del 1 al 6, para guardarlos en la vía correcta. Las dos preguntas que tenemos para ustedes son las siguientes. ¿Por qué son importantes las ordenanzas para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Y la segunda pregunta es, ¿en qué ocasión han demostrado la determinación de seguir a Jesucristo en medio de la adversidad? Esas preguntas, como ya lo comentó Iván, las pueden contestar por medio de nuestras redes sociales o mandarnos sus comentarios. Y la pregunta que tengo para ustedes tres es la siguiente. ¿Qué significa para ti no negar a Cristo? ¿Quién la va a responder? Por favor. ¿Qué significa para ti no negar a Cristo? No se peleen, ¿eh? Híjole, pues yo creo que el no negar a Cristo es el aceptar que crees en Él y que si eres diferente a los demás es por tu amor a Él, ¿no? Uh-huh. Muchas veces en el trabajo vemos gente o compañeros que critican la religión, que critican a la gente que cree en Dios, uh-huh. Y a veces nosotros por no ser atacados, por no ser criticados, pues no decimos nada, ¿no? Uh-huh. Y desafortunadamente yo he visto a muchos que incluso hasta entran dentro del juego, ¿no? Para ser hasta cierto punto aceptados, ¿no? Okay. Pero creo que el poder decir yo creo en Él, yo sé que Él vive, pues es una manera de no negarlo, ¿no? Así bueno, es. Mi manera de pensar, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Iván. David, Shey. Pues yo siento que el no negar al Cristo implica el vivir o esforzarnos diariamente por vivir de acuerdo a sus preceptos y de acuerdo a sus enseñanzas, no importando si lo hacemos en secreto o en público, ¿no? Alguien mencionaba que los verdaderos héroes hacen lo correcto tanto en público como en secreto, uh-huh. Cuando nadie los ve. Yo siento que esa es una parte de no negar al Cristo. Cuando tú vives la doctrina de Cristo, tanto en público
como en especial en aquellos lugares en donde nadie te ve, porque muchas veces pues sí vivimos, ¿no? Donde todo el mundo nos ve y donde todo el mundo queremos que nos identifiquen como cristianos. Sí. Pero cuando ya estamos en secreto, cuando ya estamos en la familia, cuando estamos en lo íntimo, somos ya no tendemos a ser tan fieles a esos convenios o fieles a esas enseñanzas, ¿no? Muchas gracias, David. Para mí es actuar como él y aceptarlo, independientemente de quién sea el círculo con el que me rodea, y si saben, pues es aceptar que creo en él. Muchas gracias. Bien, pues entonces comencemos. Después de haber terminado el compendio de las planchas de éter, Moroni pensaba que no escribiría más. Sin embargo, fue inspirado a continuar unas cuantas cosas más. Sus palabras afirman su lealtad a Jesucristo y también explican importantes ordenanzas del Evangelio. Así que tomen sus escrituras y veremos de qué se trata. Leyendo la fecha que aparece en Moroni 6 al pie de la página, dice entre 400 y 421 después de Cristo. Y en el capítulo 10 leemos que dice aproximadamente 421 después de Cristo. Entendemos que Moroni vivió 21 años más después de la batalla final y él está pensando en el futuro. Vamos a leer, por favor, Moroni 1, versículo 4. Por consiguiente, escribo unas pocas cosas más, contrario a lo que había supuesto, porque había pensado no escribir más, pero escribo unas cuantas cosas más, que tal vez sean de valor a mis hermanos los lamanitas en algún día futuro, según la voluntad del Señor. Y ahora el versículo 3. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo, para proteger mi propia vida. Imaginemos la situación en la que se encuentra Moroni, escondido, solo, temeroso, errando para proteger su vida. ¡Qué situación tan difícil! Incluso podríamos pensar que estaba siendo atacado por Satanás, haciéndole dudar en dónde está su Dios, está solo, nadie te va a cuidar, etc. Pero manteniéndose firme en que no negaría al Cristo. En la conferencia general de abril de 2005, la hermana Susan W. Tanner dijo: sé que a veces muchas de nosotras también nos sentimos solas y sin amigos en un mundo inicuo. Algunas de nosotras pensamos que no tenemos a dónde acudir al enfrentarnos con nuestras pruebas. Pero tanto ustedes como yo no solo podemos sobrevivir, sino salir triunfantes, como Moroni, al esforzarnos por defender la verdad en tiempos peligrosos. ¿Qué hizo él al enfrentarse con un mundo solitario y hostil? En fiel obediencia a las instrucciones de su padre, terminó el registro en las planchas de oro, se familiarizó con los escritos de los profetas y, sobre todo, salió de su estado de desánimo al aferrarse a las promesas del Señor para el futuro. Se aferró a los convenios que Dios había hecho con los de la casa de Israel para bendecirlos para siempre. Vamos a leer, por favor, los encabezados de los capítulos 2 al 5. Jesús dio a los 12 discípulos nefitas poder para conferir el don del Espíritu Santo. Los élderes ordenan presbíteros y maestros mediante la imposición de manos. Se expone la forma en que los élderes y los presbíteros administran el pan sacramental. Se expone la forma de administrar el vino sacramental. Muchas gracias. Entendemos que se trata de las ordenanzas del sacerdocio. En la revista Liaona de julio de 2001, el elder Dallin H. Oaks enseñó: las máximas prioridades de los santos de los últimos días tienen dos aspectos. Primero, procuramos comprender nuestra relación con Dios el Padre Eterno y con su Hijo Jesucristo y afianzar esa relación al recibir sus ordenanzas salvadoras y guardar los convenios que hemos hecho. Segundo, procuramos comprender nuestra relación con nuestros familiares y afianzar esos vínculos al efectuar las ordenanzas y guardar los convenios que hacemos. Esos vínculos, afianzados de la manera que he explicado, brindan bendiciones eternas que no se obtienen de ninguna otra manera. Ninguna combinación de ciencia, éxito, posesión de bienes, orgullo, prominencia o poder pueden proporcionar esas bendiciones eternas.
Vamos a continuar leyendo, por favor, Doctrina y Convenios 84, versículos 20 y 21. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Muchas gracias. Estos capítulos de Moroni testifican, como ya lo leyó Shea, el poder de la divinidad. Vamos a ver un poquito de historia. En septiembre 23 de 1823, Moroni se apareció al joven José Smith, de tan solo 17 años, en 3 ocasiones. José sigue las instrucciones de Moroni y va al cerro en donde están depositadas las planchas. Moroni le dice a José que no las tendría, pero que debería ir el mismo día al mismo lugar durante los 4 años siguientes. Y cada vez que ellos se reunían, cada vez que José Smith regresaba a ese lugar, sucedía lo siguiente. Vamos a leer, por favor, José Smith Historia, versículo 54. De acuerdo con lo que se me había mandado, acudía al fin de cada año, y en cada ocasión entraba allí el mismo mensajero, y en cada una de nuestras entrevistas recibía de él instrucciones e inteligencia concernientes a lo que el Señor iba a hacer y cómo y de qué manera se conduciría su reino en los últimos días. Tenemos a Moroni enseñando, instruyendo, dando entrevistas, diciendo cómo sería dirigido el reino del Señor en los últimos días. Es como si Moroni tan amorosamente le estuviera diciendo: mira, todo lo escribí en Moroni de los capítulos 2 al 5. Ahí están todas las oraciones, todas las ordenanzas, todo lo que tienes que saber. Hasta podríamos pensar que Moroni le dijo: esa es la razón por la que lo escribí cuando tenía que estarme ocultando. Es interesante saber esto, ¿no? En el capítulo 2 leemos las palabras que Cristo dijo a sus discípulos, quienes eran los 12 que había escogido. Como referencia podemos regresarnos a leer 3 Nefi 13. Al respecto, el presidente Joseph Fielding Smith escribió: aunque en cada caso se habla de los 12 nefitas como discípulos, esto no quita el hecho de que habían sido investidos con la autoridad divina para ser testigos especiales de Cristo entre su propio pueblo. Por tanto, fueron virtualmente apóstoles para los de la raza nefita. Vamos ahora, por favor, al capítulo 2, versículos 2 y 3. Y los llamó por su nombre diciendo: pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto, tendréis poder para que a aquel a quien impongáis las manos le confiráis el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Y Cristo les habló estas palabras al tiempo de la primera aparición, y la multitud no las oyó, mas los discípulos sí las oyeron, y sobre todos aquellos a los que impusieron las manos descendió el Espíritu Santo. La primera cosa que enseña Moroni a José Smith y a nosotros es que necesitamos el Espíritu Santo. También lo que la persona que efectúa la ordenanza debería hacer para prepararse. ¿Cómo se debe efectuar la ordenanza? En una parte de esta ordenanza, los poseedores del sacerdocio de Melquisedec deben usar ciertas palabras. Continuamos leyendo los versículos 3 y 4, por favor, del capítulo 2. Es Moroni 3, versículo 4, Y de este modo ordenaban presbíteros y maestros, según los dones y llamamientos de Dios a los hombres, y los ordenaban por el poder del Espíritu Santo que había en ellos. El Espíritu Santo desempeña una función importante en todas las ordenanzas del sacerdocio. Él conoce nuestro corazón y nuestras acciones. Es por el poder del Espíritu Santo que se ratifican todas las ordenaciones. David, por favor, explícanos un poco más a detalle esto. Bueno, mira, yo creo que aquí Moroni nos enseñó perfectamente la relación que existe entre el poder del sacerdocio, la autoridad del sacerdocio y el poder del Espíritu Santo, que son 3 cosas que no son lo mismo, pero que van muy, muy, muy de la mano y están estrechamente relacionadas. Podríamos nosotros comparar, por ejemplo, el poder del sacerdocio como la energía eléctrica.
Nosotros podemos poner una instalación eléctrica en nuestra casa de forma correcta y podemos seguir, pero cuidadosamente bien, las instrucciones de cómo poner esta instalación, e incluso podemos utilizar hasta los materiales de primera calidad, de la mejor calidad que podamos encontrar en el mercado, y asesorarnos con grandes especialistas para poner esa instalación. Pero si no hacemos el contrato con la compañía de luz, que es la que nos va a proveer de esa energía eléctrica, pues así podamos tener la mejor instalación, simple y sencillamente en nuestra casa no va a tener luz, no va a haber luz, claro, no va a haber esa energía. Entonces, de forma similar, para conferir el sacerdocio, la persona que lleva a cabo la ordenanza debe de poseer el poder necesario del Señor, que es precisamente el poder del sacerdocio. El poder del sacerdocio es como esa energía. Y nosotros sabemos que para que un hombre pueda ser ordenado al sacerdocio y que pueda ser investido con ese poder, la persona que hace la ordenanza debe de tener el permiso pertinente para conferirlo. A ese permiso es al que nosotros llamamos la autoridad para poderlo hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver el poder del Espíritu Santo con la doctrina del sacerdocio? Específicamente hablando de estos dos aspectos, del poder y la autoridad del sacerdocio. Nosotros sabemos que el hombre tiene que ser llamado al sacerdocio, y a cualquiera de los llamamientos dentro del sacerdocio debe de ser llamado por profecía. Y nosotros sabemos que el don de profecía o espíritu de profecía es un don que viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, si no contamos con el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo podemos ejercer el don de profecía para poder llamar a los hombres a que ocupen esos cargos divinamente establecidos? De hecho, el profeta José Smith habló en cuanto a la función del Espíritu Santo en estas ordenaciones, y me gustaría citarlo tal como él lo menciona. Creemos que en la actualidad se disfruta del don del Espíritu Santo tan ampliamente como en los días de los apóstoles. Creemos que el don del Espíritu Santo es necesario para constituir y organizar al sacerdocio, y que sin él nadie puede ser llamado a ocupar puesto alguno en el ministerio. También creemos en profecías, en lenguas, en visiones, revelaciones, dones, sanidades, y que no se puede recibir estas cosas sin el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros nos podemos realmente con estos tres aspectos importantes, nosotros nos podemos cerciorar o tener la confianza y tener el testimonio y la certeza de que la iglesia está gobernada, el sacerdocio está dirigido, está organizado directamente por profecía y directamente por nuestro Señor Jesucristo, que es el que está a la cabeza. Ahora, nosotros sabemos, en Doctrina y Convenio se nos dice perfectamente, como tú ya lo habías expresado, para que las ordenanzas del sacerdocio tengan validez, tienen que ir avaladas o selladas por el poder del Espíritu Santo.
Y yo creo que eso es algo increíble y creo que todos nosotros lo hemos experimentado. Hemos tenido esa bellísima oportunidad. Por ejemplo, cuando entras al templo, cuando eres sellado a tus padres o eres sellado a tu pareja, que realmente puedes llegar a sentir el poder del Espíritu Santo, el poder del sacerdocio y la autoridad con la que el hombre que está sellando a una familia o un matrimonio por todas las eternidades, puedes llegar a sentir el Espíritu Santo que te confirma por medio de la revelación a ti que esa ordenanza que se está llevando a cabo en ese lugar sagrado está siendo avalada por los cielos, o que se está llevando a cabo por las llaves correctas del sacerdocio. Y esa es precisamente la relación que aquí Moroni nos enseña, que hay entre la doctrina del sacerdocio y pues obviamente el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias. Moroni 4 y 5 presentan una relación de las oraciones sacramentales que el Señor reveló a su iglesia de la América Antigua. El Señor ha revelado las mismas oraciones en los últimos días. La referencia la encontraremos en Doctrina y Convenios 20, 77 y 79. Y son más que oraciones. Son dos partes de una ordenanza sagrada. Existen algunas ordenanzas en las que a los oficiantes se les requiere repetir las mismas palabras vez tras vez. En la Liauna de julio del año 2006, el elder Bednar enseñó: mediante la ordenanza de la Santa Cena, renovamos nuestro convenio bautismal y recibimos y retenemos la remisión de nuestros pecados. Además, se nos recuerda semanalmente la promesa de que podemos tener su espíritu con nosotros. Al esforzarnos por mantenernos puros y sin mancha del mundo, nos convertimos en vasos dignos en los que el Espíritu del Señor podrá morar siempre. Vamos a leer, por favor, el versículo 3 del capítulo 4. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti. Oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Vamos a analizar con mucho cuidado este versículo. Dice ahí, para las almas de los que lo coman, es decir, nuestra verdadera esencia, lo que esperamos y deseamos, lo que nos esforzamos constantemente por salvar, nuestras almas. También dice tomar sobre sí el nombre de tu Hijo. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó: nuestro testimonio de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo tiene diversos significados. Algunos de estos son claros y están al alcance del entendimiento de nuestros hijos. Otros son evidentes solo para los que han escudriñado las Escrituras y meditado los prodigios de la vida eterna. Claramente significa que renovamos la promesa que hicimos al bautizarnos. De conformidad con el modelo de las Escrituras, los que se bautizan testifican ante la Iglesia que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo con la determinación de servirle hasta el fin. Cuando participamos de la Santa Cena, renovamos este convenio y todos los demás convenios que hicimos en las aguas del bautismo. También significa, obviamente, que tomamos sobre nosotros el nombre de nuestro Salvador al llegar a ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo cada vez que proclamamos públicamente nuestra creencia en Él. Todos tenemos muchas oportunidades de proclamar nuestra creencia a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo y conocidos. Un tercer significado resalta en el entendimiento de los que poseen la madurez para saber que un seguidor de Cristo está obligado a servirle. Al testificar que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, manifestamos nuestra buena voluntad de hacer la obra de su reino. En esos tres significados relativamente obvios,
Vemos que tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo cuando nos bautizamos en su nombre, cuando pertenecemos a su iglesia y profesamos nuestra creencia en Él y cuando hacemos la obra de su reino. También dice recordarlo siempre. Al respecto, el presidente Henry B. Eyring enseñó: mi mensaje consta de una súplica, una advertencia y una promesa. Les suplico que con determinación hagan las cosas sencillas que les permitan avanzar espiritualmente. Comiencen por recordarlo. Recordarán lo que saben y lo que aman. El Salvador nos ha dado las Escrituras por las que los profetas pagaron un precio que no podemos ni imaginar para que nosotros pudiéramos conocerlo. Sumérjanse en las Escrituras. Decidan en este momento leer más y con mayor eficacia que antes. Leímos sobre el bautismo. David, háblanos acerca del bautismo, por favor. Ok, mira. Yo creo que aquí podemos, antes que otra cosa, podemos nosotros constatar algo muy importante. Y si nosotros estudiamos un poquito de cómo fue que el Salvador instituyó que se debería de hacer la ordenanza del bautismo, cuando él hizo su ministerio entre los nefitas, nos vamos a dar cuenta que es exactamente igual que 400 años después, como nos los está enseñando Moroni. Moroni está ratificando nuevamente que la ordenanza del bautismo debe de ser de esa forma. Y también, si lo podemos leer en Doctrina y Convenios, si podemos leerlo en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que no cambia. Así es. Entonces aquí, antes que cualquier otra cosa, podemos darnos cuenta que las ordenanzas del Evangelio no cambian, son las mismas en el pasado, en el presente, y así tendrán que ser hasta el futuro, ¿no? Pero aquí Moroni nos enseña que para que nosotros podamos, todos los que aspiramos a hacer el convenio del bautismo para poder ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mediante ese convenio que hacemos del bautismo, tenemos que cumplir por lo menos con 4 condiciones muy importantes. La primera condición de ella la encontramos en el mismo capítulo 6, en el versículo 1, donde nos dice que el candidato o el aspirante o la persona que tiene el deseo de ser bautizado y de hacer ese convenio debe primeramente presentar los frutos propios que manifiesten arrepentimiento. Esa es la primera condición. La segunda condición la encontramos en el versículo 2 junto con la tercera condición. La segunda es tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. La tercera condición es testificar ante la iglesia que verdaderamente se han arrepentido de todos sus pecados. Y por último, tomar sobre sí el nombre de Cristo y servirle hasta el final. Yo creo que las tres condiciones últimas, que es tener un corazón quebrantado, un espíritu contrito, el testificar ante la iglesia que verdaderamente nos hemos arrepentido y tomar el nombre de Jesucristo, ya lo hemos analizado y lo hemos visto en otros capítulos, pero yo creo que podríamos centrarnos ahorita primeramente en qué son, en la primera condición, que es presentar los frutos propios que manifiestan el arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? ¿A qué se refiere con esos frutos del arrepentimiento? Y nosotros lo podemos ver que en Doctrina y Convenios, sección 20, versículo 37, nos menciona que son las mismas condiciones. O sea que ya en el Evangelio restaurado, el bautismo sigue siendo igualito.
Pero ¿cuáles son esos frutos? Y a mí me gustaría citar al presidente Russell M. Nelson, que él escribió precisamente cuáles son esos frutos del arrepentimiento. Nos dice que los frutos del arrepentimiento son algo dulce. Fíjate cómo lo maneja él. Es algo dulce. Los conversos arrepentidos se dan cuenta de que las verdades del Evangelio restaurado empiezan a gobernar sus pensamientos y sus hechos. ¿Esto qué quiere decir? Que hacemos un cambio no solamente de actitud, sino hacemos un cambio de pensamiento, de nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de analizar las cosas. Y también, pues obviamente eso se refleja en nuestros actos. Determinan sus hábitos y moldean su carácter. Empezamos a moldear nuestro carácter al Evangelio, no el Evangelio moldearlo a mi carácter, sino mi carácter lo empiezo yo a moldear al del Evangelio. Y todos mis hábitos que yo tenía, empiezo a cambiarlos y empiezan a girar en torno a los principios y a las doctrinas del Evangelio. Empiezo a dejar hábitos incorrectos y empiezo a adoptar hábitos correctos. Dice aquí que son más fuertes y más aptos para abstenerse de toda impiedad. Además, los apetitos carnales inmoderados, las adicciones a la pornografía o a las drogas nocivas, las pasiones desenfrenadas, los deseos carnales y el orgullo se debilitan con una conversión completa al Señor y una determinación de servirle y de emular su ejemplo. La virtud engalana sus pensamientos y la confianza en sí mismos aumenta. Un ejemplo que nos pone él es precisamente el diezmo se percibe como una bendición de felicidad y protección y no como un deber o un sacrificio. La verdad nos atrae más y aquello digno de alabanza nos llama más la atención. Entonces, esos son los frutos que se espera que nosotros debemos de estar dando como parte del arrepentimiento y como la primera condición para que nosotros estemos preparados para el bautismo. Exacto, muchas gracias. Y sí, como acaba de decir David, ya hemos visto en emisiones anteriores lo que es un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Nada más quisiera agregar explicaciones adicionales que dio el elder Bruce D. Porter. Y dice así: cuando nuestro corazón está quebrantado, somos plenamente receptivos al Espíritu de Dios y reconocemos nuestra dependencia de Él en todo lo que poseemos y lo que somos. Tal sacrificio implica renunciar al orgullo en todas sus formas. Así como un alfarero experto modela el barro con las manos, el maestro puede moldear y darle forma con sus manos a los de corazón quebrantado. Los que tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito están dispuestos a hacer todo lo que Dios les pida, sin oposición ni resentimiento. Dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y aprendemos a hacerlas según la manera de Dios. Aún existe otro aspecto de un corazón quebrantado, a saber, nuestra profunda gratitud por el sufrimiento que padeció Cristo por nosotros. Cuando recordamos al Salvador y su sufrimiento, asimismo también nuestro corazón se quebrantará de gratitud por el ungido. Al sacrificar por Él todo lo que tenemos y todo lo que somos, el Señor llenará nuestro corazón de paz. Él vendará a los quebrantados de corazón y armonizará nuestras vidas con el amor de Dios. En el versículo 3 del capítulo 6 dice: determinación de servirle hasta el fin.
El presidente Thomas S. Monson enseñó: aunque la exaltación es algo personal y no somos salvos en grupo, sino como individuos, no podemos vivir aislados. Ser miembros de la Iglesia requiere que tengamos la determinación de prestar servicio. Un cargo de gran responsabilidad quizás no traiga un importante reconocimiento consigo, y la recompensa podría no distinguirse. A fin de que el servicio sea aceptable para el Salvador, es necesario que provenga de quienes tengan una mente voluntariosa, manos hacendosas y un corazón dedicado. En el versículo 4 dice: esta frase tiene carácter simbólico y se refiere a lo que ocurre cuando el Espíritu obra en un converso y lo cambia. David, ¿a qué se refiere, por favor? Ok, aquí hablamos de una palabra que se llama converso. ¿Qué es converso? Converso viene de la palabra convertir, pero estamos hablando de una conversión de tipo completo, una conversión integral. Por eso también cuando dicen somos íntegros, quiere decir que somos completos. Exactamente. Entonces, una conversión integral quiere decir una conversión completa en todos los aspectos de nuestra vida. Aquí nos menciona que el Espíritu Santo había obrado en ellos. Esto significa que los había cambiado en una forma básica y esencial. Aun cuando esta expresión se utilizó como en una forma más o menos simbólica, nos hace de todas maneras pensar, por ejemplo, en una obra de arte. Aquellas que realizamos con las manos, le damos forma y las embellecemos. En el sentido en que se utiliza aquí en Moroni 6.4, habla del cambio que se produce cuando el Espíritu da vida. Por eso es que se menciona que cuando ya hemos sido convertidos, nacemos de nuevo. O sea, muere el hombre viejo y o la mujer vieja, el antiguo, anterior, y naces como un hombre o una mujer nueva del Espíritu. El sacrificio expiatorio de Jesucristo, fíjate bien aquí, el sacrificio expiatorio de Jesucristo hace posible la remisión de los pecados. ¿Qué es la remisión de los pecados? Es el perdón de las malas acciones después de cumplir con la condición de que primero nos hayamos arrepentido. Así es. O sea, la expiación nos ayuda a que por medio de la sangre de Jesucristo nuestros pecados sean perdonados. Pero es por medio del poder purificador del Espíritu Santo, el bautismo que nosotros le llamamos de fuego, porque el primero es el bautismo de agua, dice, es el que expurga los pecados y los elimina por completo. Mientras que uno es para el perdón, el otro es para limpiarlos y purificar nuestros espíritus, purificar nuestras almas. Y eso lo podemos ver en 2 Nefi, capítulo 31, versículo 17, Alma, capítulo 13, versículo 12, y 3 Nefi, capítulo 27, versículo 20. Entonces es necesario que todos nosotros primeramente seamos dignos o merecedores del acto expiatorio de Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados, pero posteriormente debemos de buscar ser purificados mediante el poder del Espíritu Santo. Y son las funciones que tienen estos dos personajes de la Trinidad, ¿no? Gracias. Al final del versículo 4 leemos: el autor y perfeccionador de su fe. El presidente Henry B. Eyring habló sobre la función principal que desempeña el Salvador en nuestra redención.
Agregó su propio testimonio al de Moroni de que Jesús es el autor y perfeccionador de su fe. Es el Salvador el que hizo posible que fuéramos purificados por medio de su expiación y de nuestra obediencia a sus mandamientos. Es el Salvador el que nutrirá a los que desciendan con fe a las aguas del bautismo y reciban el don del Espíritu Santo. Si siempre se acuerdan de Él y continúan obedeciendo como niños, es Él el que se asegurará de que siempre tengan su espíritu consigo. Continúa explicándonos un poco más de esto, David, por favor. Mira, es verdaderamente importante la forma en la que vivimos. Ya hemos hablado que tenemos que vivir de acuerdo a las enseñanzas y de acuerdo a los convenios que hemos hecho en el Evangelio. Sin embargo, ninguno de nosotros vive una vida perfecta. Por lo tanto, ninguno de nosotros podemos decir que por nuestras propias obras podemos regresar a la presencia de Dios, porque realmente no somos perfectos. No llevan, por más que nos esforcemos, no vamos a poder llevar una vida perfecta. Por eso es importante que Jesucristo, quien sí llevó una vida perfecta, pagara el precio de nuestros pecados por medio de su sangre. Un ser perfecto tiene que pagar por nosotros que somos los imperfectos. Y es por eso que una persona solo puede comenzar a tener fe cuando confiamos en los méritos de Cristo. Por eso es que le llamamos que Él es el autor de nuestra fe, porque realmente nuestra fe se basa en sus méritos. Luego que nuestra fe comienza a crecer, debemos de seguir confiando en los méritos de Cristo todavía. Tan importante es para nosotros la expiación a medida de que perseveramos hasta el fin, y es solamente mediante una fe constante en el Redentor y por medio del arrepentimiento que podemos perseverar hasta el fin. En ese sentido, Jesús es el consumador de nuestra fe. El autor y el consumador. Y el consumador. En ese sentido, desde ese momento más bien en que aceptamos a Cristo y nos hacemos merecedores del renacimiento hasta el fin de nuestras vidas, debemos confiar solamente en los méritos de Cristo, el autor y el consumador. Entonces, es importante porque solamente Él, a partir de ahí más bien es como precisamente viene aquella característica importante que es precisamente la esperanza, porque a medida de que nosotros aprendemos a confiar en la expiación de Jesucristo, es como entonces nuestro corazón se empieza a llenar de esperanza en el futuro, en lo que va a venir. Nosotros realmente, vívidamente, no nos acordamos o no presenciamos, sí la presenciamos, pero no nos acordamos de la expiación y la resurrección de Jesucristo. Pero si nosotros guardamos esa esperanza en esos atributos especiales de Cristo, entonces es como nosotros podemos perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar y tenemos que saber y tener la fe inquebrantable de que efectivamente nuestros pecados van a ser perdonados y que así como Jesucristo se levantó al tercer día,
todos nosotros vamos a resucitar y pues obviamente regresaremos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y ahí es en donde se consuma nuestra fe. Muchas gracias. Por último, se nos invita a reunirnos con frecuencia, que no haya iniquidad entre nosotros y hacer caso a las manifestaciones y guía del Espíritu. ¿Qué pasa aquí, David? ¿De qué se trata esto? Por favor, amplíanos esta información, que no haya iniquidad entre nosotros. Ok, nosotros sabemos y vemos aquí que aquí nos, como que todo el capítulo 6 de Moroni es como un manual general de instrucciones, sí, para la iglesia. Definitivamente. Ajá, tanto para el sacerdocio como para los que ejercen precisamente el liderazgo dentro de la iglesia. Y lo más importante y de lo cual debemos de tener la certeza es de que ese manual general pequeñito, porque prácticamente son muy pocos capítulos los que él está escribiendo, estas cosas que son importantísimas, que son vigentes hasta nuestra época, él las escribió para nosotros. Y yo creo que no puede quedar fuera precisamente lo que es el tema de los consejos disciplinarios. O sea, dentro de la iglesia también se tiene que poner disciplina, ¿verdad? Sí. Para que la iglesia pueda tener un orden. Ahora, ¿por qué es importante el hacer estos consejos disciplinarios? ¿O por qué es importante hacer estos ejercicios de disciplina al interior de la iglesia? Estos ejercicios de disciplina o consejos disciplinarios tienen 3 objetivos importantes. Número 1 es proteger el nombre sagrado de la iglesia. Es proteger la integridad de la iglesia, del reino de Dios, de Sión, aquí en la tierra. Número 2, dejar limpio el nombre del inocente al que se le llegase a acusar falsamente. Porque también más bien llega a suceder que se acusa a alguien de manera falsa y se tiene que cuidar el buen nombre de esa persona. Todos nosotros hemos escuchado eso de que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, ¿no? Sí. ¿Ok? Y por último, proporcionar la oportunidad para que el que sí es culpable pueda ejercer el arrepentimiento de manera correcta y pueda regresar nuevamente a la iglesia y pueda regresar a su Creador y pues obviamente a Jesucristo, que pueda aplicar la expiación para él mismo. Muchas veces, por ejemplo, hemos nosotros escuchado personas que utilizan los malos ejemplos de otras personas o de otros miembros de la iglesia para poner en tela de juicio el carácter sagrado de la iglesia. Y muchas veces son rumores que precisamente los retractores de la iglesia los utilizan para ridiculizar o para en determinado momento poner en peligro la credibilidad de la iglesia. Pero nosotros como miembros de la iglesia debemos de tener la seguridad y tener el testimonio perfecto de que la iglesia es perfecta. Y fíjate que aquí, por ejemplo, se hacen una serie de preguntas en cuanto a esta situación, y esto lo hace el presidente Boyka Packer cuando en una ocasión un jovencito vio que su fe estaba dudando o estaba en peligro al escuchar que muchos compañeros
empezaban a molestarle y empezaban a hacerlo dudar de la integridad de la iglesia por ciertos rumores de autoridades de la iglesia que no estaban haciendo cosas correctas. Y él le hacía ciertas preguntas y me gustaría leer algunas. Dice, ¿alguna vez en su vida ha asistido a una reunión de la iglesia, reunión del sacerdocio, reunión sacramental, sociedad de socorro, escuela dominical, una conferencia o charla fogonera, en la clase de seminario o una sesión del templo o cualquier reunión patrocinada por la iglesia donde se haya incitado o dado autorización a ser deshonestos, a engañar en los negocios o sacar ventaja de otros? Yo creo que no hay respuesta para eso. Que no es. Al menos yo no he asistido a ninguna. Yo tampoco. ¿Ha leído o sabe si hay alguna de la literatura de la iglesia, en las escrituras mismas, en los manuales de las lecciones, en las revistas, en los libros o cualquier publicación de la iglesia que contengan o consientan la mentira, que invite a robar, falsificar, defraudar, ser inmoral, vulgar o profano, ser violento o abusar de alma viviente alguna? Pues yo creo que la respuesta sería la misma. Jamás hemos asistido a una reunión donde se haga Así eso. Es. O leído manuales o algo de la iglesia donde se incite a hacer estas cosas. ¿Has sido animado alguna vez a una sesión de capacitación, en una reunión de liderazgo o una entrevista, a transgredir o a comportarse mal en alguna forma? ¿Lo han instado a tener reacciones extremas o ser irrazonable o de mal temperamento? Dice, estando en la iglesia puede ver de cerca la conducta de obispos, presidentas de la Sociedad de Socorro, de miembros del Sumo Consejo, de presidentes de estacas y de autoridades generales. ¿Cree que la conducta que fue criticada podría describir como típica de las personas anteriormente mencionadas? Pues yo creo que no. Ahora, que se pueden dar algunas cosas, algunos de estos casos, sí se pueden dar, de que algún líder llegue a caer en algún tipo de mala decisión o de mala conducta, pero la iglesia no lo avala. Nosotros sabemos que para eso son los consejos disciplinarios. Cuando un líder cae en este tipo de prácticas, de inmediato es retirado de su cargo, ¿verdad? Y se le hace un consejo justo. Ahora, lo que nosotros debemos de hacer es no dejarnos llevar por ese tipo de insinuaciones o dejarnos llevar, permitir que nuestra fe mengue por ese tipo de rumores o por ese tipo de críticas. Y aquí hay algo bien especial que se dio cuando era presidente de la iglesia, el presidente Rutherford Benson, donde dio una invitación. Y primeramente menciona a aquellos que se han retirado de la iglesia precisamente por hacer caso de esos rumores, pero también habla de qué actitud es la que debemos de tener nosotros como miembros de la iglesia por aquellos hermanos que se han alejado de la misma. Y dice lo siguiente: instamos a los miembros de la iglesia a perdonar a aquellos que los hayan ofendido. A los que no son activos o se inclinan a criticar, les decimos regresen a deleitarse a la mesa del Señor,
y a probar otra vez los dulces y satisfactorios frutos de la hermandad con los santos. Estamos seguros de que muchos han anhelado regresar, pero el pensar en hacerlo les ha provocado inseguridad. Les aseguramos que los recibirán con los brazos abiertos y que encontrarán manos dispuestas a ayudarlos. Efectivamente, como ya lo dijiste anteriormente, no vamos a vivir una vida perfecta. La Iglesia sí lo es. Exactamente. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos muchísimo su tiempo, agradecemos muchísimo sus comentarios y solamente quisiéramos despedirnos haciendo o invitándolos a la reflexión. ¿Con cuánta frecuencia pensamos en los convenios que hemos hecho con Dios? Que tengan una hermosa semana con sus familias en estas fechas tan importantes en las que recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Muchas gracias. Shay. Sí, cuídense mucho, abrácense mucho, nada más con su familia y cenen rico. Recordemos principalmente que esto es por nuestro Salvador. Es un motivo más profundo que solamente las fiestas y ya. Gracias, Shay. David. Pues amigos, les agradecemos muchísimo el que hayan estado con nosotros, que se hayan tomado el tiempo de escucharnos y esperamos seguir contando con su presencia, con su amistad, con su cariño, y si tienen alguna algo con lo cual quieran ustedes ayudarnos a poder hacer que este programa sea mucho mejor, puntos en los cuales tengamos que mejorar, algunos tipos de sugerencias, los estamos esperando sus comentarios en nuestras redes sociales. Realmente nos gustaría y sería bastante enriquecedor para cada uno de nosotros escuchar sus comentarios. Muchas gracias, Iván. Pues muchas gracias por estar con nosotros, les agradecemos su tiempo y su dedicación. Y no queda más que despedirnos e invitarlos a nuestro próximo programa, que será navideño, en colaboración con los otros programas de Chilango Radionet. Vamos a tener un programa especial que se lo transmitiremos también por este medio. Pues muchas gracias y nos estamos escuchando la próxima. Disfruten estas fechas con su familia, cuídense mucho, la pandemia sigue y no es momento de levantar la guardia. Hay que estar atentos y cuidarnos, de bajar la guardia, perdón, de cuidarnos y de estar atentos. Y levantemos la guardia. Sí. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima. Adiós. Moroni dijo que él se enfrentará a nosotros en el día del juicio para apoyar sus palabras y presentará su libro, puesto que seremos juzgados de acuerdo con los libros y el libro de Mormón es uno de ellos. Elder Mark A. Peterson. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.